Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, ya estamos aquí una vez más en otra sesión de la materia de ontología jurídica y estamos analizando la evolución que la ética ha tenido a través del tiempo y que por tanto ha dado diversas corrientes, diversos conceptos o puntos de vista sobre lo que es la ética, de lo que viene siendo la moral, que al final de cuentas esta inicia desde lo que viene siendo la famosa edad antigua con los griegos, con los clásicos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes por primera vez tratan de explicar las cosas, los fenómenos, la vida, el universo, la muerte, etcétera, no por medio de las creencias, no por medio de los dogmas o lo que viene siendo la religión o los mitos, sino que tratan de encontrar una respuesta, pero a través de lo que viene siendo la razón, el análisis, la reflexión y sobre todo profundo, radical para poder encontrar una verdad obviamente coherente, lógica que permita entender y explicar mucho mejor los fenómenos. Hasta antes de ellos, pues todo se explicaba, compañeros, a través, como lo he dicho, de la religión, de los mitos, de las leyendas, de las tradiciones, de las costumbres, de los más religiosos. Pero son los presocráticos los primeros en empezar a escudriñar y explicar todo por medio de la razón, a través de la naturaleza. En una segunda etapa, cuando la filosofía griega llega a su máximo esplendor, aparece entonces la filosofía clásica, cuyos máximos y principales representantes, ya lo hemos dicho, son Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes a través de la razón o del razonamiento profundizan más en sus conceptos, en sus aspectos que a veces nos cuesta trabajo poderlos entender o poderlos explicar. Ya hemos visto cómo estos tres filósofos clásicos de lo que es Grecia nos explican a su manera lo que para ellos es la moral, lo que para ellos viene siendo la ética, lo que para ellos vienen siendo los valores, los principios, que como lo he dicho en clases anteriores, todos coincidimos en que son benéficos a la humanidad. Qué bueno que los seres humanos tenemos principios, qué bueno que los seres humanos tenemos valores, y que esos valores, pues, no los impone la autoridad, sino que muchas veces los valores los retoma la autoridad para convertirlos en leyes y en consecuencia puedan convertirse en algo obligatorio. Pero la idea de la ética, la idea de la moral es que no haya una coacción para que nosotros podamos obedecer los valores, sino que todos por uso de nuestra razón entendamos que eso es bueno. Un ejemplo muy tonto. Así como entendemos que no es bueno meter una mano, parte de nuestro cuerpo, en agua hirviendo, y nadie lo haría, digo, salvo excepciones, pero muy, casi nulas o contadas, nadie lo haría, porque el razonamiento lo hace que pues le pasaría una consecuencia grave. Entonces, esa es la idea. Pero en todo determinado, todos podamos entender qué es el bien, qué es el mal, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto, pues tengamos una especie de pensamiento uniforme, quizás universal, y seguramente la humanidad cambiaría completamente todo esto. Pensemos un poco. Si Dios existe y existe por tanto el paraíso o donde se encuentra el reino de Dios, es obvio que ahí no existe maldad. Es obvio que ahí hay una armonía ni tampoco existe represión. Hay una armonía, no hay represión y hay una libertad absoluta, donde lo menos que se puede pensar es que en el reino de Dios se cometan actos malos, actos indebidos, actos incorrectos, actos injustos. Es decir, es un mundo perfecto. Es un mundo excelente en donde todos vamos a pensar, y con todo respeto, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, almas puras, y cuantos más existen ahí en ese paraíso, pues todos mantienen una conducta intachable, todos mantienen un comportamiento perfecto, donde estoy seguro, de acuerdo con lo que poquito podemos creer o mucho podemos creer, que no puede haber un Dios coercitivo, un Dios con guardias, con policías, como le quieras llamar, que estén vigilando a los santos, a los ángeles, a las almas puras, si están portándose, si se están portando bien o se están portando mal, y por tanto hay que castigarlos y hay que ponerles por tanto algunas penas, conocemos aquí en la tierra. Entonces esa es la idea, compañeros, de que nosotros los seres humanos, cuales imperfectos somos, a través de la razón, a través de la reflexión, podamos coincidir todos, y si todos coincidimos en lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto,
eso ve que esta humanidad será una humanidad perfecta, una humanidad extraordinaria. El problema es que no todos coincidimos en nuestras ideas, que esto también se constituye en una virtud, pero en cuestión de valores, pues yo creo que no es tanto una virtud, sino que tenemos que tratar de encontrar ese punto clave que nos permita a todos visualizar el bien, el mal de forma correcta, pero no a través del castigo, a través de la multa, a través de la coacción, no a través del dogma o la creencia religiosa, sino que todos los seres humanos quedamos conscientes, quedamos seguros de que así deben o deben de ser las cosas, compañeros. Ya a grosso modo, por cuestiones de tiempo, hemos visto el pensamiento de Sócrates, considerado el famoso padre de la ética. Hemos visto también el pensamiento de Platón y el pensamiento de Aristóteles. Todo esto se desarrolló durante la llamada Edad Antigua, cuando aparecen las grandes culturas y civilizaciones de la antigüedad, perdón por la redundancia. Ahora pasemos a la Edad Media. La Edad Media, que fue un periodo y que se conoce culturalmente como una etapa oscura, el famoso oscurantismo, porque ahí la iglesia y Dios predominó y guió completamente a toda la humanidad, y nadie podía opinar algo contrario a lo que le decía la palabra de Dios. Sin embargo, en la Edad Media, y aunque pareciera increíble, aparecen dos grandes personajes, Santo Tomás de Aquino y San Agustín, obviamente sacerdotes, padres de la iglesia, quienes independientemente de su fe, y obviamente bajo la influencia de estos griegos clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, principalmente Platón y Aristóteles, ahora tratan de explicar a Dios como religiosos, no tanto por la fe, no tanto por el dogma religioso, por la creencia, sino a través de la razón. Fíjate qué cosa tan interesante, que dos sacerdotes o dos padres o dos personas educadas dentro del dogma, dentro de lo que viene siendo el absolutismo, lo que es la creencia ciega, tratan en esta etapa que fue negada para muchos científicos, donde no hubo avance en la ciencia, en la cultura, en el arte, en nada, porque todo se quería ceñido en torno a la figura de Dios, tratan de explicar y de fundamentar la existencia de Dios a través de la razón. Y eso va a dar pauta a que nosotros tengamos que analizar este pensamiento. Dentro de todo esto, el de Santo Tomás de Aquino como uno de los dos principales representantes de lo que viene siendo el catolicismo o el cristianismo dentro de la Edad Media. Les habla el profesor Simón Peralta en Sástiga. Vamos a ir a nuestra clase de Teología Jurídica con el tema El Tomismo con Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es el tomismo? El tomismo, compañeros, es la escuela filosófica y teológica que surgió del conocimiento y pensamiento de Santo Tomás de Aquino, convirtiéndose en el pensamiento oficial de la Iglesia, cuyo nombre deriva de su obra máxima titulada Summa Theologica. Es decir, durante la Edad Media y posterior a la Edad Media, el pensamiento de este señor, Santo Tomás de Aquino, influyó tanto en la Iglesia, se le dio tanto crédito a sus ideas, a su pensamiento, que repito, no solo basado en la fe, no solo basado en el dogma religioso, sino basado en lo que viene siendo la razón. De esta manera, durante mucho tiempo y hasta la fecha, las ideas de Santo Tomás de Aquino, que vienen de la Edad Media, del famoso oscurantismo, vienen a convertirse en el pensamiento oficial de la Iglesia. Es decir, la Iglesia toma las ideas de Santo Tomás de Aquino por considerarlas lógicas, coherentes, y aunque lo vamos a ver, no están apartadas de la fe, tienen un sentido lógico de lo que es la existencia de Dios, de lo que viene siendo la comprobación de Dios. De esta manera, y como lo vamos a ver, Santo Tomás de Aquino, pues no solamente se distingue en el aspecto religioso y dentro de la Iglesia, sino también como un filósofo y dentro del terreno material y científico, que sus ideas han traspasado el tiempo, han traspasado también las creencias, por lo que viene siendo su sentido racional, su sentido lógico, que lo vamos a ver en este momento y entender un poquito quién es el señor Santo Tomás de Aquino.
Santo Tomás de Aquino era conocido como, o es conocido como, el doctor angélico o doctor común. Fue un filósofo, teólogo, fue padre, santo y doctor de la Iglesia. Durante la Edad Media, como lo hemos dicho, del siglo V al siglo XV, es decir, de los años 400 a los años 1400. Y se le consideró no solamente un teólogo, un filósofo, sino además un santo. Junto a San Agustín son los máximos representantes de la filosofía medieval cristiana o escolástica, cuyo objetivo era comprobar la existencia de Dios, pero por medio de la razón. Y aunque esto suena como ilógico, aunque esto suena como absurdo, de querer comprobar a Dios por medio de la razón, pues he aquí la importancia de lo que viene siendo la cuestión del razonamiento. Por eso, compadre, este dicho, y te lo vuelvo a repetir, y perdón por ser tan repetitivo, desde que iniciamos con filosofía del derecho, lógica jurídica y demás materias, la razón o el razonamiento es una parte fundamental del abogado. Es un aspecto que es de tomar muy, muy presente. Ya lo hemos dicho, la clave es que tú eres un especialista, ser un especialista, un experto, un docto en el manejo de las leyes, en el conocimiento de las leyes y su aplicación, además de la aplicación de las pruebas. Pero un aspecto también muy importante es el razonar, el poder exponer desde la demanda en los hechos, de forma lógica y coherente cómo hicieron los hechos. Porque muchas veces los hechos, compañeros, se nos complican mucho en cómo redactarlos, en cómo escribirlos, qué poner primero, qué poner después. Ya en su momento oportuno va a subir este vía crucis, lo que es redactar, resumir, reseñar o describir los hechos por los cuales viene tu demanda o viene tu contrademanda. Decimos nuevamente, Santo Tomás de Aquino, conocido como el doctor angélico o doctor común, fue un filósofo, teólogo, padre, santo y doctor de la Iglesia durante la Edad Media. Junto a San Agustín, son los máximos representantes de la filosofía medieval cristiana o escolástica, cuyo objetivo era comprobar la existencia de Dios, pero por medio de la razón. De igual manera, comprobar la importancia de la ética, no vuelvo a repetir, no porque así me educaron, porque así me lo enseñaron, porque así me lo dijeron mis padres, mis maestros, etcétera, etcétera, sino porque a través de la reflexión, a través del análisis, entendemos que así es como debemos o como deberíamos de actuar. San Agustín se basó en las ideas de Platón y Santo Tomás en el pensamiento de Aristóteles. Es decir, ambos padres estuvieron bajo la influencia de estos dos grandes filósofos griegos de la Edad Antigua, Platón para San Agustín y Aristóteles para Santo Tomás de existencia de Dios por medio de la razón, según Santo Tomás de Aquino. Y él decía así: es absolutamente cierto que hay algo primero, que es esencialmente el ser y esencialmente bueno, que llamamos Dios. Y razona y dice así, y de forma lógica y coherente, te justifica a través de la razón la existencia de Dios. Todo lo que se mueve ha sido movido por algo previamente. Una hoja se mueve porque la ha movido el aire. El aire se mueve porque alguien ha soplado. Y en esa cadena de causa-efecto tiene que haber por fuerza algo que haya producido el primer movimiento. Ese algo es Dios. O sea, hay movimiento, correcto. Pero ese movimiento no se da de forma espontánea, sino tiene una causa que provoca el movimiento, pues, de los árboles, de las hojas, del cabello de las personas, de los papeles, de la que existe en el suelo, etcétera, etcétera. Si nos vamos yendo hacia atrás, tiene que haber una primera causa que motiva ese movimiento. Ese movimiento, por tanto, viene siendo Dios. Pongamos un ejemplo quizás más actualizado. Hoy nos hemos sorprendido de la inteligencia artificial. Y estamos tan sorprendidos que la inteligencia artificial inclusive se le ha interrogado y pronostica el fin del mundo y pronostica muchas cosas. Y se dice que ese es
el problema de la caída del ser humano. Porque en un momento en que el robot o la inteligencia artificial nos va a superar a los seres humanos. Y en consecuencia ese es el destino del ser humano, que ahora él es el creador de un ente que no es biológico, sino un ente tecnológico. Es más, otro dato más. Se supone que el ser humano como ser biológico le es imposible viajar en el espacio durante miles de años luz. Porque por su función física es imposible que aguante 100, 200, 300, 500 años a nuestro tiempo orbitando. Los únicos que se pueden hacer esto van a ser los robots. O al menos los robots van a ser los capaces de poder vivir o sobrevivir durante miles de años orbitando o viajando en el espacio. Pensemos un ratito y demos de rienda a la imaginación. Pensemos que así es, que el robot nos desplaza y que el ser humano desaparece como ser biológico, como ser de órganos, aparatos, sistemas, como tú quieras. Entonces la pregunta es, ¿quién hizo la inteligencia artificial? Porque para entonces ellos mismos podrán reproducirse o podrán ellos mismos reactivar o generar sus aparatos, sus circuitos, sus sistemas. Pero entonces viene ahora, hay una causa primera. ¿Quién hizo esas primeras inteligencias artificiales, esos primeros robots? Pues el ser humano. Entonces la pregunta es, ¿quién hizo por tanto al hombre? Porque el hombre resulta difícil, constituido por tantos órganos, tantos aparatos, tantos sistemas, y la perfección con que somos hechos. Nada más ponte a pensar, la perfección del ojo, la perfección del oído, y todo lo que es el ser humano es un ser perfecto. Es obvio que no pudo haber sido todo esto espontáneo, es obvio que no pudo haber sido elaborado así al azar. Así como ahorita el hombre está generando, inventando qué chips, qué circuitos, qué tecnologías hace para crear una inteligencia artificial o un robot, hubo alguien que en un primer momento también pensó en eso, en hacer al ser humano. Hay que, jóvenes, esas son materias que ojalá les encuentres la gracia, la virtud por la cual son importantes en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal y obviamente en nuestra vida profesional. Razonar y pensar, no como todos piensan de manera simple, sino de manera radical. Ir a lo más profundo, al fondo de las cosas. La existencia de Dios por medio de la razón. Es absolutamente cierto que hay algo primero, que es esencialmente el ser y esencialmente bueno, que llamamos Dios. Todo lo que se mueve ha sido movido por algo previamente. Una hoja se mueve porque la ha movido el aire. El aire se mueve porque alguien ha soplado. Y en esa cadena de causa-efecto tiene que haber por fuerza algo que haya producido el primer movimiento. Ese algo es Dios. A futuro va a haber máquinas inteligentes superiores al ser humano. Pero esa máquina inteligente superior al ser humano no se hizo por sí sola. No la hizo la naturaleza de forma accidental o de forma casual, sino que alguien la hizo. ¿Quién hizo esos circuitos, esos chips, esos sistemas para generar a este ser incluso superior al ser humano? El propio ser humano. Bajo esta lógica y este razonamiento, el ser humano, con toda una perfección de aparatos, de órganos, de sistemas, en todos los sentidos, pero si algún día nos pusiéramos a pensar realmente qué es nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo trabaja, no, es una maravilla. Es una máquina perfecta. Pero el hombre no se hizo por sí mismo. En la naturaleza, así como la inteligencia artificial, difícilmente puede hacerse por sí misma. Alguien
¿Alguien la ideó? ¿Alguien la imaginó? ¿Alguien como ahora los científicos hacen sus chips, sus circuitos, sus sistemas para que funcione bien? Alguien también dijo células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas para que este robot llamado ser humano, ser biológico, funcione y trabaje y pueda estar por sí mismo dentro de todo esto. Y la inteligencia artificial y el robot va para allá, compañeros. Tomismo, principios o postulados. Fíjate qué cosa tan interesante nos plantea ahorita Santo Tomás de Aquino. Plantea que la fe, que cree en la autoridad divina, que cree en Dios, y la razón, que se basa en la demostración, en la experimentación, en la parte científica, son diferentes. Pero dice Santo Tomás, no deben de confundirse. Tampoco son contradictorias entre sí, pues las dos proceden de Dios. Y de hecho usted y yo en las escuelas siempre hemos oído que una cosa es Dios y otra cosa es la ciencia. Que la ciencia y Dios no coinciden. Porque la ciencia no comprueba a Dios y por tanto la ciencia inclusive niega a Dios y no te acepta a Dios. La ciencia es materialista, la ciencia es objetiva, la ciencia solo cree en aquello que puede demostrar, que puede comprobar, que puede acreditar. Y Dios, un ser etéreo, un ser imaginario, un ser abstracto, un ser divino, un ser espiritual, que no hay técnica o tecnología que nos permita verlo, visualizarlo o descubrirlo. Entonces siempre tenemos la creencia, si hemos crecido la mayoría, o si no es que todos, que Dios y la ciencia no se llevan, que la razón y lo divino no pueden coexistir, que son contrarios, son opuestos. Y fíjate lo que dice Santo Tomás de Aquino. Plantea que la fe, que cree en la autoridad divina, en los dogmas, en las creencias, en los mitos, en las tradiciones, y la razón, que se basa en la demostración, en la comprobación, en la experimentación, en las pruebas, en lo evidente, son diferentes. Así creo que hasta ahorita, tanto ustedes como yo, así lo hemos creído. Pero Santo Tomás de la Edad Media nos dice, no deben confundirse. Y algo más, tampoco son contradictorias entre sí, pues las dos proceden de Dios. Yo te lo diría así, quizás de una forma muy burda, quizás de una forma muy tonta, pero explícita. No podemos renegar de la mano izquierda y de la mano derecha. Los que somos diestros ocupamos más la derecha. Y a veces la izquierda nos resulta inútil para muchas cosas. Igual, nuestro pie derecho, tenemos mejor apoyo, o podemos hacer mayores cosas que con la pierna izquierda. Las dos vienen de Dios. Las dos proceden de Dios, una mejor que la otra, pero las dos son de Dios. Igual la fe y la razón son dos virtudes, dos capacidades, o sea, dos habilidades que vienen de Dios, o que son de Dios y que Dios las dejó en nosotros. Entonces, por tanto, si vienen de Dios, no son opuestas, no son contrarias. Y por si aún lo dudas, ahí te viene algo más importante sobre este aspecto. No hay conflicto entre razón y fe. No hay conflicto entre razón y Dios o creencia, sino armonía. ¿Alguna vez lo habías pensado? ¿Alguna vez te habías puesto a analizar esta circunstancia? Ve lo bonito que es la filosofía. Al menos yo le encuentro mucho agrado, no la veo como una ciencia de puro rollo, puro choro, de pura gente drogada que pone ahí a echar sus rollos, ¿no? Ve nada más esto. No hay conflicto entre razón y fe, sino armonía. Esta armonía se muestra en el hecho de que hay verdades que son a la vez de razón, verdades que son a la vez de fe. Por ejemplo, la inmortalidad del alma, la existencia de Dios. Es decir, razón y fe son dos caminos para llegar a la misma verdad.
Y aquí viene algo, compañeros, que yo he visto con los contadores y con los matemáticos. Porque para encontrar un resultado, no necesariamente siempre existe el mismo camino. Puede ser que yo siga el método A, otra persona siga el método B. Son diferentes, pero al final da el mismo resultado. Lamento no ser matemático, no ser contador para ponerte un ejemplo más claro, pero a mi entender o mi poca inteligencia, y dentro de este mundo que he recorrido entre la enseñanza, he visto eso. Que para encontrar un resultado, no necesariamente hay que seguir el mismo camino. Hay varios caminos que van al resultado. Quizás un ejemplo más tonto, dada mi ignorancia en matemáticas y en lo que viene siendo la contabilidad. Para encontrar 10, puedo hacerlo a través de 5 más 5. Pero también puedo hacerlo a través de 2 veces sumando, 5 veces sumando el 2. 2 más 2 más 2 más 2 y más 2 es igual a 10. O también puedo hacerlo a través de sumar el 6 más el 4. Al final también me da el 10. O si lo quiero todavía más no con dificultad, sino más sencillo pero más complicado, sumar el 1 10 veces. 1 más 1 más 1 es igual a 10. Lamento no ser matemático, no ser contador para darte algunos casos, pero luego he oído que jóvenes que estudian contabilidad, que estudian matemáticas, es que es mejor el método X. Entonces, no, es mejor el método A. Entonces, esta es la idea, compañeros. Después de todo, la fe y la razón van hacia el mismo camino. Las dos buscan la verdad. Las dos no son contrarias, las dos no son enemigas. Las dos van hacia la verdad. Pongamos otro ejemplo, el que decía en la clase anterior. ¿Cómo entender y cómo explicar a Morelos, a Hidalgo y a otros más? Eran padres, eran sacerdotes, eran curas. Por eso tenían bien enraizado o bien arraigado en sus estudios de teología el no matarás. Pero como sacerdotes que buscan la justicia, que buscan la armonía, que buscan la libertad y luchan por los desprotegidos, por los desvalidos, veían esas injusticias. Entonces su fe les decía no mates, pero su razonamiento les decía hay que acabar con esa explotación y esa injusticia. Pero la fe les dice busca el bien de los hermanos, busca el bien de la humanidad. Y la razón dice también busca el bien de la humanidad. Jóvenes, ahí te lo dejo. La idea de estas materias, desde filosofía del derecho, es que nunca nos vamos a poner de acuerdo tú y yo. Pero que si tú buscas un argumento lógico y coherente, puedes convencer y acabar con tu contraparte. Insisto, ¿alguna vez alguien de ustedes, y yo con respeto, lástima que estamos en clases presenciales, se ha puesto a pensar o se puso a pensar sobre esto? No. De hecho, somos dogmáticos. Porque desde que hemos nacido, o sea, ciencia y religión no se llevan. Razón y fe no se llevan, son contrarias. Porque la fe se basa en creencias, en dogmas. Y la ciencia solamente se basa en experimentos, en demostraciones. Repito, porque se me hace esta idea un pensamiento muy bueno. No hay conflicto entre razón y fe, sino armonía. Esta armonía se muestra en el hecho de que hay verdades que son a la vez de razón y de fe. Por ejemplo, la inmortalidad del alma, la existencia de Dios. Es decir, razón y fe son dos caminos para llegar a la misma verdad. Para encontrar 10, no necesariamente la única método es 5 más 5. No la única forma es 6 más 4. Sino hay muchas formas para poder encontrar el 10. Así igual, la fe y la razón al final van a ser lo mismo.
La mano izquierda y la mano derecha, aunque ocupe más la derecha, las dos me sirven para cargar cosas. Ya que con la derecha sea más habilidoso que con la izquierda, las dos me sirven para hacer muchas cosas. Y difícilmente, aunque la izquierda es menos habilidosa que la derecha, no podría yo funcionar bien o hacer bien las cosas si me faltara la izquierda. Ahí se lo dejo, jóvenes, para que empecemos también nosotros a reflexionar, y espérate lo que dice Santo Tomás sobre las 10. Por alguna razón, Santo Tomás, vuelvo a repetir, es considerado como uno, o sus ideas, la Iglesia Católica se basa en ellas. ¿Por qué? ¿Sabes bien que un sacerdote es muy dogmático y se te cierra? Si le preguntas, no, es que así es la verdad de Dios. Es que no tenemos derecho a escudriñar a Dios, es que así son las cosas. No, y estos cuates, dicho con respeto a San Tomás y San Agustín, tratan de demostrar y de explicar las cosas de Dios, las cosas divinas, por medio de la razón. La ley humana, la lex humana, decía Santo Tomás. La lex humana debe ser obedecida, aun cuando no sea del todo conforme con el bien común. Es decir, aunque la ley constituya un daño por razón de la conservación del orden. Hay libertad de expresión, hay sus manifestaciones. Bloqueas carreteras, etcétera, y llega la policía y te reprime. Estamos causando un daño, pero hay que obedecer a la ley humana. La ley humana debe ser obedecida aun cuando no sea del todo conforme con el bien común, es decir, aunque constituya un daño por razón de la conservación del orden. Pues ni modo. Si hay desorden, el bien común es la paz, la tranquilidad. No estoy de acuerdo, pero bueno, vamos a entender esto. Por tanto, aunque la ley humana traiga un daño, hay que obedecerla. Y si dice que hay que reprimir, pues a reprimir. Y hay que prohibir las manifestaciones, a prohibirlas. Pero aquí viene algo muy interesante. Pero no debe, en cambio, ser obedecida esa ley cuando implique una violación de la lex divina. Una ley humana debe ser desacatada, no ser obedecida si esta ley humana implica una violación a la lex divina, a la ley divina. El ejemplo creo que tenemos claro con la famosa guerra cristera, o lo que vienen siendo los cristeros. Porque ellos sintieron que Plutarco Elías Calles ofendía las creencias de la religión al cerrar iglesias, monasterios, conventos, al prohibir que sacerdotes dieran clases y varias cosas por el estilo. Entonces estaba atacando a la ley divina, a la religión, a las creencias, a que la gente fuera a estos lugares pues a ver todo esto. Entonces, en este caso, hay que desobedecerla. Hay que no acatarla porque está en contra o violando a la lex divina. Entonces, un grupo de humanos, o un grupo de mexicanos, mejor dicho, llamados cristeros en el nombre de Viva Cristo Rey, de ahí lo de cristeros, toman las armas y se enfrentan a Plutarco Elías Calles por considerar que está violentando la ley de Dios. La lex humana, la ley humana es ser obedecida aun cuando no sea del todo conforme con el bien común. Es decir, aunque constituya un daño por razón de la conservación del orden. Como decimos, o se dice actualmente, ¿no? El interés general debe prevalecer sobre el interés particular. Debe darse prioridad al interés común antes que al interés personal. Y dice, pero no debe, en cambio, ser obedecida cuando implique una violación de la ley divina. Si una ley humana violenta la ley divina, no estamos obligados a obedecerla. Es más, debemos de obedecerla. Y la historia nos da muchos ejemplos, y en México se dio la famosa guerra cristera, donde estos señores, defensores de Cristo Jesús, de la religión católica, se levantaron en armas para enfrentar al gobierno de Plutarco Elías Calles.
La felicidad del hombre se halla en la sociedad, por cuanto el hombre es un ser social. Creo que eso lo hemos dicho, y ya San Agustín, desde la Edad Media lo he dicho, los seres humanos somos seres sociales. Por naturaleza somos seres sociales. Y por tanto nuestra vida se encuentra en ese conrado llamado sociedad, pero lamentablemente no sabemos vivir en sociedad. La felicidad del hombre se halla en la sociedad por cuanto el hombre es un ser social. Su perfección, por lo tanto, no puede ser distante de la comunidad política, y su orden es el mejor entre los asuntos humanos a través de la ley. Justifica, por tanto, la existencia de las leyes. Nos guste o no nos guste, las leyes son importantes para que el hombre pueda vivir en sociedad. A nadie nos gusta lo que debemos de hacer. A nadie nos gusta que nos estén diciendo, esto sí lo puedes hacer y eso no puedes hacer. Es muy molesto que a mí un agente de tránsito me esté deteniendo, que porque según él me pasé el alto, que según él llevo exceso de velocidad. ¿Pero por qué? Porque hay una ley que así lo establece. Hay una ley o un reglamento de tránsito que te dice, solo cuando eres mayor de edad puedes conducir un carro, salvo que tengas un permiso si eres menor de edad. No nos gusta. No queremos que así sean las cosas. Pero la sociedad no puede ser ajena a la comunidad política, a la autoridad política. Y deben de existir las leyes, porque sin las leyes, entonces sería todo un caos. Fíjate, esto ya lo hemos dicho, seguramente se lo han dicho, y de veces, y esta idea, este pensamiento, ya desde la Edad Media, San Agustín lo había manifestado abiertamente. La felicidad del hombre se halla en la sociedad, por cuanto que el hombre es un ser social. Su perfección, por lo tanto, no puede ser distante de la comunidad política, de la autoridad política, y su orden es el mejor entre los asuntos humanos a través de la ley. Para que haya paz social, seguridad social y haya muchas cosas más, necesitamos de las leyes. Y aunque no nos gustan, y aunque no las queremos, porque no me gusta que solo cuando tengo 18 años puedo hacer esto, y mientras no los tenga, no puedo hacer esto. Pues en tanto no tenga esto, vamos a pensar en la reforma que acaban de hacer para ser diputado. Creo que se bajó a 20 años. O lo que antes se establecía, de que ningún mexicano hijo de padres extranjeros podía aspirar a la presidencia, podía ser presidente de México. Necesitaba forzosamente que fuera mexicano nacido en México y sus padres también 100% mexicanos. No nos gustó o no les gustaba a muchos. Digo con respeto, no ofendo. La comunidad gay obviamente está feliz porque hoy le reconocen sus derechos a través de una ley. Porque hoy la ley los tolera o los acepta como tales sin estarles prohibiendo, restringiendo tales cosas. Pero también habrá gente que no está de acuerdo con ello. Dice Santo Tomás, la ley es una regla y medida de los actos, según la cual uno es inducido o alejado del obrar. Una ordenación de la razón para el bien común, promulgada por quien tiene cuidado de la comunidad. Pensemos en los preceptos que dio Dios a Moisés, o pensemos en la constitución que Venustiano Carranza y los constituyentes, desde 1917 y hasta la fecha, le dieron a los mexicanos. Libertad de expresión, libertad de imprenta, derechos del trabajador, compañeros, artículo 123, derecho a la educación, artículo 0 constitucional. La ley es una regla y medida de los actos, según la cual uno es inducido o alejado del actuar, del obrar, del accionar. Una ordenación de la ración para el bien común, promulgada por quien tiene cuidado de la comunidad. Eso es lo que Venustiano Carranza y los constituyentes, así como los federalistas de la acción de 1824 y 1857 les pidieron. Era una serie de reglas en beneficio de la comunidad. Y las pidieron personas que tenían cuidado de la
comunidad, como lo fue Benito Juárez, como lo fueron Venustiano Carranza y demás personas. De esta manera, la ley es algo necesario, indispensable y básico dentro de la sociedad. La ley de Santo Tomás. Para Santo Tomás existen 4 tipos de leyes: la ley eterna, la ley natural, la ley humana y la ley divina. Estas leyes van en orden de prelación, de prioridad, excepto la última. Todas tienen que estar de acuerdo con lo mandado por la primera ley, la llamada ley eterna. Entonces, como futuros abogados, pues este tema les queda muy ad hoc, independientemente de que los anteriores de Santo Tomás también queda muy ad hoc a lo que viene siendo su preparación, compañeros. ¿Qué nos dice? Que existen 4 diferentes tipos de leyes: la ley eterna, la ley natural, la ley humana y la ley divina. Estas leyes van en orden de prioridad, excepto la última. Todas tienen que estar de acuerdo con lo mandado por la primera ley, la ley eterna. Y ya veremos que esto es así. Y como lo dijimos alguna vez, tal parece que las leyes que rigen a la sociedad actualmente tienen su origen dentro de la religión y dentro de las costumbres y dentro de la sociedad. El no matarás es un precepto religioso, divino o como tú lo quieras llamar. Y eso hace que yo también, como persona, como hijo y como padre, haya recibido o haya dado el consejo de que no debes causar daño a las personas. Y menos las debes de matar. Y todos tenemos en nuestro inconsciente, grabado por lo que digas, por la religión, por nuestro papá, por quien sea, el que debemos de matar. Luego viene un código penal donde te lo tipifica y te lo establece. Comete el delito de homicidio la persona que le priva de la vida a otra. Esas leyes van en orden de prioridad o de prelación, excepto la última. Todas tienen que estar de acuerdo por lo mandado por la primera ley, la ley eterna. Ahora desglosemos cada una de estas leyes según Santo Tomás de Aquino. La ley eterna ha sido establecida por Dios para que las cosas o criaturas alcancen su fin de acuerdo a su naturaleza o esencia. Y aquí es donde la fe y la razón están en armonía. Dios nos dio la vida, y nos dio la vida para disfrutarla y después para morir, porque no somos eternos. La razón y la ciencia nos dice el ser humano, y no ser humano, sino todos los seres vivos, plantas, animales, ser humano, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Al final, tanto la fe como la razón es que hay un principio y hay un fin, pero no hay eternidad, al menos en este mundo. Naces, creces, te reproduces y mueres. Hay armonía entre fe y razón. Hay congruencia entre fe y razón. Nacemos por voluntad de Dios o por principios biológicos de la genética y demás cosas nos explica la biología y demás ciencias. Crecemos, tenemos un desarrollo, infantes, niños, pubertos, adolescentes, jóvenes, adultos, viejos, viejos, senectos, ancianos y longevos. Te reproduces y luego mueres. Y la ciencia y la fe en esto coinciden, en que vivimos y morimos. Entonces, esa es la ley eterna de Dios, que ya en el mundo material o en la ciencia le llaman la ley de la evolución, la ley del origen del universo, pero al final, pues palabras más, palabras menos, es la misma sintonía que maneja la religión, diciendo la ciencia que fue por un Big Bang, una explosión que se dio en el universo cuando no había nada, diciendo que de repente, y para nosotros diciendo que Dios dijo,
siendo todo estando todo sin ninguna forma, Dios dijo, hágase el día, hágase la luz, etcétera, etcétera. La vida eterna ha sido establecida por Dios para que las cosas o criaturas alcancen su fin de acuerdo a su naturaleza o esencia. La ley natural es la ley o prescripción inscritos en la razón de todo hombre que ordena hacer el bien y evitar el mal. Los valores son algo que traemos nosotros, algo que viene dentro de nosotros, compañeros. Es decir, ya el bien lo traemos dentro de nosotros mismos. Nada más que algunos por nuestra libertad o nuestro libre albedrío o libertinaje actuamos mal y no bien, y otros actuamos bien y a veces mal. Entonces la ley natural es algo que ya traemos con nosotros, algo que ya viene con nosotros. Así como cuando estamos en el vientre de mamá o nacemos, ya venimos con cerebro, ya venimos con aparatos, con sistemas. Entonces de igual manera ya venimos con sentimientos, con emociones, con valores. Y de acuerdo a la educación, a las circunstancias, a las experiencias que tengamos, nosotros vamos definiendo esos valores, actuar bien o actuar mal. La ley natural es la ley o prescripciones inscritas en la razón de todo hombre, que ordena hacer el bien y evitar el mal. Por muy canijos que somos, y esto lo digo cuando estamos en clase presencial, sí, somos gandallas, somos canijos, somos uleis. ¿Quién no ha mentado a la madre? ¿Quién no ha golpeado a una persona? ¿Quién no ha hecho cosas malas? ¿Quién no ha ofendido a una mujer? ¿Quién no ha hecho X? Cada quien balconece en su interior. Cada quien haga una autocrítica, pero de usted en lo interior. Sí, somos de lo peor, por ahí dicen, de lo peor. Pero creo que nadie, y cada quien balconece en su interior, tiene el deseo, la intención o la esperanza de matar. Nadie tiene ese deseo, ese anhelo de querer matar. O sea, el matar ya por naturaleza lo tenemos preciso en razón de no hacerlo. Y jamás ha pasado en nuestra mente, en nuestro cerebro, matar a alguien. Entonces, esa es la ley natural. Ya la tenemos con nosotros. Ya viene con nosotros. Y quizás la reafirmamos, la confirmamos con lo que dicen nuestros padres, nuestros maestros, etcétera, y luego la aplicamos en realidad, que a veces sí, a veces no. La ley natural es la ley de prescripciones inscritos en la razón de todo hombre, que ordena hacer el bien y evitar el mal. Y entonces, ¿cuál es la ley humana positiva? La ley humana positiva es la que promulga el legislador. Descansa en su propia razón. Tiene como objetivo el bien de la sociedad y se aplica a los seres humanos. ¿Cuál es la ley humana? La del legislador. La de esta institución, autoridad o poder que se ha establecido en todo el mundo desde la edad antigua, cuya función del legislador es legislar, elaborar leyes en beneficio de la sociedad, en beneficio del bien común. Porque son las leyes que se van a aplicar a los seres humanos. Y así como hoy tenemos un poder legislativo en todo el mundo, ya desde los griegos y los romanos, ya existían legisladores que se encargaban de elaborar, redactar estas leyes, buscando el bien común de la sociedad y por tanto para aplicarse a los seres humanos. Esa es la ley humana. La eterna, la de Dios. Natural, la de nosotros, la de cada uno de nosotros, la que ya traemos con nosotros. Que en base a nuestra razón o a nuestros sentimientos, valoramos y aplicamos el bien o el mal. Pero la ley humana
es la que expide una autoridad o una institución especializada por la propia sociedad para dedicarse a elaborar, a redactar esas leyes cuyo fin es el bien común, porque se va a aplicar a los seres humanos. ¿Y cuál es la ley divina? La ley divina es la ley dada por Dios mediante la revelación. Y se divide en dos. La ley antigua, que es el Antiguo Testamento, y la ley nueva, que viene siendo, perdón, la ley antigua sí que es el Antiguo Testamento, y la ley nueva, que viene siendo el Nuevo Testamento. Dios, a través de la revelación, dio a sus hijos esas leyes. Y sus hijos escribieron estas leyes por inspiración de Dios, y ahí se escribió el Génesis, ahí está el Apocalipsis, tanto el pasado como el futuro, que viene siendo la humanidad, porque fue revelado. Fue dado a Dios, fue dado por Dios a los seres humanos, para que entendieran, por tanto, la verdad. La ley divina es la ley dada por Dios mediante la revelación y se divide en dos. La ley antigua, que es el Antiguo Testamento, y la ley nueva, que es el Nuevo Testamento. Pues bien, jóvenes, espero que le vayas encontrando el chiste a esta materia, como te dije de un principio, porque luego somos muy dados a menospreciar. Digo, en mis años de maestro de licenciatura, que no he escuchado de jóvenes como ustedes, que algunas materias las desprecian, las subestiman, las ven como, dicen ustedes, puro choro, puro rollo, pura paja, nada más para justificar las colegiaturas o justificar el tiempo por el cual están en una escuela. Fundamental en todo abogado, se olvide, es saber argumentar, saber redactar, saber decir los hechos de forma coherente, lógica, saber llevar a cabo a tu cliente, bien sea para defenderlo o bien sea para otra cosa, independiente de conocimiento de leyes y de pruebas, tu forma de razonar para hacerle ver al juez, al Ministerio Público y demás que a ti te asiste la razón. A mí me asiste la razón, porque mis argumentos son lógicos y coherentes. Bueno, jóvenes, ahí los dejo con esta clase de deontología jurídica. Nos vemos al rato para la siguiente continuación de deontología jurídica. Y de la Edad Antigua, con Sócrates, Platón y Aristóteles, pasamos a la Edad Media con lo que viene Santo Tomás de Aquino. Y ahora nos vamos a la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, con Emmanuel Kant y con lo que viene siendo Jean-Paul Sartre y el existencialismo.